So I have a question for you. I know that's a surprise for you, Tengo una pregunta para ustedes y sé que les va a sorprender. but from up to this point in our study of John, I want you to tell me all the ways that Jesus has identified himself. Hasta este punto en el cual hemos estudiado el libro de Juan, quiero que tú me digas todas las formas o los caminos que Jesús ha dicho que es. Okay, Hola. have you been making a list? ¿Han estado haciendo alguna lista? Yo soy. Okay, if you haven't, I want you to do that for tomorrow, okay? Si las tienes o si no, quiero que la tengas para el día de mañana. I want you to make a list of all the ways that Jesus, either himself or by others, is identified. Que hagas una lista de que ya sea Jesús haya hablado o que otros hayan puesto a él. Por ejemplo, in John chapter 10, we read that Jesus said, I am the good shepherd. En what chapter, sorry? Chapter 10. En Juan capítulo 10, a él se le conoce que él es él es la puerta. No, not La Puerta, Oh. the good shepherd. El man. buen pastor. Sorry, I didn't listen and sorry. Come on, man. Do I have to get Corey back to be my translator? Tengo que tener a Curry de regreso para que traduzca. All right. So make a list from John 1 through John chapter 12, because that's where we're going to be today. Que hagas una lista de Juan capítulo 1 hasta Juan capítulo 10, que es donde vamos a estar hoy. 12, perdón. All the ways that Jesus is identified. Todos los caminos de cómo Jesús se ha identificado, cómo estas maneras como se les llamó. All right. So let's open up our Bibles to John chapter 10. Así que abramos nuestras Biblias en Juan 10. And we're going to pick up at verse 22. Y vamos a estar en el versículo 22. Now, again, not only has Jesus been being identified, but also Jesus has been giving us marks of a true believer. Ahora, no solamente cómo Jesús se ha estado identificando, sino nos ha estado dando estas marcas como creyente. Actually, you know what? Let's make another list. De verdad, ¿sabes qué? Otra lista más. Let's also make a list of all the things that Jesus says identifies a person as a true believer. Vamos a hacer una lista de cómo Jesús cómo los identificó a estos creyentes. Okay? And how you better write that down. Don't be expecting your wife to write everything down. Tienes que escribirlo todo, no esperes que tu esposa lo escriba todo. Yeah, no, I know. That's how it usually goes. Así es como puede ocurrir. And then he asked me, what was the homework? Yeah, I know. Sí, yo That lo sé. happens everywhere I go. Yo sé, lo digo así tal cual a donde sea que vaya. I guess the man thinks that's the purpose of his helpmate. Yo pienso en cuál cree el hombre, cuál es el propósito de su ayuda. Yeah. Cuál ellos creen, ¿no? Okay, let's pray. Vamos a orar. Well, Father, thank you, Lord, for this day that you've given us. Señor, te agradecemos por este día que tú nos has dado. A new day where your mercies are new. Un nuevo día donde tus misericordias son nuevas. We thank you for your grace that has kept us through the night. Te agradecemos de cómo tú nos has cambiado de noche al día. And Father, your willingness to reveal yourself to us. Y tú estás queriendo, Señor, revelándote a nosotros. We thank you for your word that shows us that you are the way, the truth, and the life. Te agradecemos de cómo tu palabra nos dice que tú eres la verdad, la vida. You are the good shepherd. Tú eres el buen pastor. You are the light. You are the life. Tú eres la luz, tú eres la vida. And so, Lord, may we
come to a greater understanding today of who you are. Así que, Señor, que podamos tener un gran entendimiento de quién tú eres hoy. And may that have a wonderful effect on our life. Y que esto pueda tener un maravilloso efecto en nuestras vidas. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right. Well, let's read verses 22 through 42. Vamos a leer del versículo 22 hasta el 42. And let's take 4 verses each. Y vamos a tomar 4 versículos cada uno. ¿Sí? Empezamos con Reinaldo entonces y así hasta Andrew. 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los discípulos, y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbará el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros, Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearlo. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino porque blasfemias. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si la hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizado Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo el que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. All right. Well, tell me what time of year it is for this occasion that we're just read. Muy bien, ¿qué tipo o qué estación sería esta porción que recién hemos leído? Winter. What's that? Winter. Okay. What else? ¿Qué más? What does verse 22 tell us? ¿Qué es lo que el versículo 22 nos dice? The Passover. Passover? La Pascua. de la dedicación. Dedicación. Dedication. Okay. What does that mean? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa Nobody knows? ¿Alguien You're sabe? Bible students. You're supposed to study this. Estudiantes de la Biblia se supone que estudien esto. Okay. Add that to your homework. Tarea. Find out what that means. ¿Qué significa la fiesta de la dedicación? You tell me what it means tomorrow, okay? Y mañana me dicen qué es lo que significa. All right. So, where is Jesus ¿Dónde when está this Jesús? event takes place? En este evento, en este lugar. ¿Dónde está Jesús? Jerusalén. Jerusalén. Okay, more specifically, that's correct. Más específico. In this door of Solomon. So he's in the temple and the porch of Solomon. Ajá, en el templo, en el pórtico de Salomón.
And the Jews, the religious leaders, come to him again, Y los judíos, los líderes religiosos, vienen a él and they pose a question to him. y le hacen una pregunta a él. How long will you not tell us who you are? ¿Por cuánto tiempo no nos vas a decir quién tú eres? And Jesus responds in verse 25, and he says, I've already told you. Y Jesús les responde en el verso 25, yo ya se los he dicho, But you don't believe. pero ustedes no creen. You know, there's some people that no matter how much proof they're given, they still choose not to believe. Sabes, hay personas que aunque se les da mucha explicación o muchas pruebas, ellos aún así escogen no creer. And I have found that it's always because they don't want to turn from their sin. Y me he dado cuenta, he encontrado de que siempre es porque no quieren voltearse de sus pecados. The atheist refuses to believe that there's a God because if there is a God, he must give an account to God. Los ateos no creen que hay un Dios porque si creyesen que hay un Dios tendrían que estos rendir cuentas a Él. And so it's always the unwillingness to forsake one's sin Siempre es el no querer olvidar un pecado. And so here Jesus says, I've told you already by the works that I've done. Aquí está Jesús diciéndole, yo ya les he dicho por las obras que yo hago. In fact, Nicodemus, you remember back in John chapter 3, ¿Recuerdan a Nicodemos en Juan capítulo 3? when Nicodemus came to Jesus, Nicodemo vino a Jesús. he said, we know that you're from God because no man could ever do these things except he be from God. Y él viene y le dijo, sabemos que tú vienes del Padre porque ningún otro hombre puede hacer estas obras si es que no viniese del Padre. So the works testified of who he was. Las obras testificaron quién era él. The word of God, back in John chapter 5, La verse 39, palabra de Dios en Juan capítulo 5, verso 39. testified as to who Jesus was. Testificaban estas quién era Jesús. The Father testified who Jesus was. El Padre testificó quién era Jesús. John the Baptist testified who Jesus was. Juan el Bautista testificó quién era este Jesús. There was proof after proof after proof, Había prueba tras prueba tras prueba. and yet they would not believe. Y aún así, estos no creían. And so here in verse 25, Jesus says that the works that I do in my Father's name, they testify of me. Aquí en el verso 25 Jesús les dice, estas obras las cuales yo hago por mi Padre, en estas crean. Verse 26, Versículo but 20 you don't believe. Versículo 26, pero ustedes no creen. Because you're not of my sheep. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. Now, from what we read already in John chapter 10, why were they not his sheep? Ahora, de lo que hemos leído en esta porción del capítulo 10, ¿por qué estos no eran sus ovejas? Because they couldn't hear his voice. ¿Porque no podían escuchar su voz? Okay, that's part of it. ¿Eso es parte? Am I? ¿Qué más? Esa es la pregunta. ¿Por qué no pertenecen? ¿Por qué no son sus ovejas? Esa es la pregunta. How do they become his sheep? ¿Cómo How does the estos se convierten en sus ovejas? Because they permanece. Stay firm in God's word. Ajá. Okay, that's part of it. Eso es But parte. he's the door, right? Pero él es la puerta, ¿cierto? He said, you have to come through me. Él dijo, tienes que venir a través de mí. You have to come and become a sheep through Jesus by believing in him. Tienes que venir y a pasar a través de Jesús creyendo en él. Ujú. Now, let's look at verse 27. Someone read verse 27, please. Jenny, ¿puedes leer el 27?
Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 3 things are identifying marks of being a disciple of Jesus. 3 cosas están identificadas como marcas de un seguidor de Jesús. What's the first one? ¿Cuál es la primera? Oyen mi voz. De hear my voice. Okay, now, I don't remember if I told you this already, but when God is speaking and he says, hear my voice or hear what I'm saying, Ahora, no recuerdo si ya te he dicho esto, pero cuando Dios está diciendo, escucha lo que te hablo, escucha lo que te estoy yo diciendo, it always, what's the word I'm looking for? It always contains with it obedience to what you hear. esto cada vez que Él dice, oye mi voz, esto contiene obediencia para lo que va a decir. It's not just hearing with your ear, but it's hearing with your ear and obeying with your heart. No solamente se escucha con tus oídos, sino escucha, pero también obedece con tu corazón. Okay, so that's the first thing. Esa es la primera. What's the second thing in verse 27? ¿Cuál es la segunda en el versículo 27? Yo los conozco. And I know them. He knows them. And what word do you think that is used there? Él las conoce. ¿Y tú qué palabra crees que se está usando allí? Gnosko. Yes, gnosko. Conozco. That's a much more personal knowledge. Es un conocimiento mucho más personal. Now let me point something out to you. Y déjame decirte algo. There's many people that say they know the Lord. Hay mucha gente que estos dicen que conocen al Señor. And that's good. That's important to know the Lord. Es bueno, es importante que conozcan al Señor. But do you know what's more important? Pero ¿sabes qué es más importante? That he knows you. Que Él te conozca a ti. Turn in your Bibles to Matthew chapter 7. En tu Biblia anda Mateo 7. And let's read verses 21 through 23. Y vamos a leer del 21 al 23. These are very sobering, frightening verses. Estos son versículos muy necesarios para escuchar. They should cause us to tremble, Debería de causarte en ti una cierta turbulencia, if not for ourselves, for many others. pero no por nosotros mismos, sino por otros. Let's read. I want everyone reading these verses, 21 through 23. Vamos a leer estos versículos. Le toca a Andrés. Sí. Y el resto seguimos. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. So, chapter, keep going, No, Sí, sí. 22 and 23. I read all of them. Oh no, 22 and 23. Okay. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. What will he declare to them? ¿Qué fue lo que Jesús les dijo a ellos? I never knew you. Nunca te conocí. And this is the same word that Jesus uses here in John chapter 10. Y es la misma palabra que Jesús está usando aquí en el capítulo 10 de Juan. He says, I know them. Yo las conozco. But here in Matthew chapter 7, he says, I never knew you. Pero aquí en Mateo 7 le está diciendo, nunca las conocí. There was never that personal, intimate relationship. Nunca hubo esta intimidad personal. And that's very frightening. Y eso es muy temerosa, pues. There's many people that think they know Jesus, Hay mucha gente que ellos creen que conocen a Jesús, but he doesn't know them. pero Él no los conoce a ellos. I'm not talking about he doesn't know about them. He knows everything about everybody. No estoy diciendo que Él no sabe acerca de ellos, Él sabe todo de todos. But he doesn't know them in the personal
relationship way because they've never come to him and surrendered to him. Si no digo que Él no los conoce en esa relación tan personal, tal cual la tenemos nosotros, no como una relación personal de conocerlo a Él. Even though they may have attended church their whole life, Incluso esos habiendo asistido a la iglesia toda su vida. served in ministry, Sirvieron en el ministerio. attended Bible college. Fueron al instituto bíblico. The Lord never knew them in the way that is necessary. El Señor nunca los conoció en la forma que fue necesaria. Now let's go back to John, Regresamos a Yeah. Juan 10. and let's look at the third Y vamos a ver la tercera. characteristic of a disciple. La tercera característica de un discípulo. What is it? ¿Cuál es? They follow me. They follow me. That's right. And what's the call of Christ? Me siguen. ¿Y cuál es el llamado de Cristo? Sigue. To follow him. Sígueme. That's right. Okay. So let's continue on in verse 28. Continuamos en el versículo 28. Rey, ¿lo puedes leer? 10:28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. And so here again, these are characteristics of someone who knows the Lord. Otra vez, estas son características de alguien que conoce al Señor. He gives to us eternal life, Nos da vida eterna and they shall never perish. y nunca perecerán. And neither will anyone pluck us out of his hand. Y tampoco nadie las arrebatará de su mano. I love that. That's so wonderful. Me encanta esto, es maravilloso. You know, let's turn to Romans chapter 8. I think we looked at this before, but it's such a wonderful portion of scripture. Vamos a Romanos 8. Ya hemos visto esta porción, pero es una porción tan maravillosa. As we consider this, nobody being able to pluck us out of his hand. Mientras vamos a considerar esto de que no seremos arrebatados de su mano. That includes not only no person, but no instance, no circumstance. Eso no solamente incluye a personas, sino situaciones, instancias. Let's look at verse 38 and 39. Mira el 38 y 39. Ángel. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amen. Amen. Wonderful. Maravilloso. And so no one, as we go back to John and look at verse 28, we see no one can pluck us out of his hand. En Juan capítulo 10, versículo 28 dice que nadie las arrebatará de mi mano. You know, these are very important truths for the follower of Christ. Sabes, estas son verdades muy importantes para los seguidores de Jesús. Because one of Satan's greatest tools or weapons that he uses against us is doubt. Porque una de las armas que usa Satanás en contra nuestra y es muy poderosa es la duda. We see that in the Garden of Eden with the temptation of Eve. La vemos en el jardín del Edén con la tentación a Eva. When Satan came to Eve and said, "Did God say?" Donde vino Satanás a Eva y le dijo, ¿de verdad Dios dijo? That attempt to incite question and doubt in the mind of Eve. Atacó la palabra de Dios, puso duda en la mente de Eva. And so these truths that we're looking at here are so important to have established in our heart and our mind. Estas son unas verdades muy importantes, las cuales necesitan establecerse en nuestro corazón y mente. But again, we have to understand these truths are for the true believer, not for those that just say that they believe. Pero otra vez, esto es para aquellos que de verdad son creyentes, no para aquellos que dicen que creen. Those who have come to Jesus on his terms, not their own terms.
es para aquellos que han venido a Jesús por sus términos, no los de ellos propios. Well, let's look at verse 29. Mira el 29, Gabo. Mi Padre, que me la dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. So not only is anyone able to pluck us out of Jesus' hand, no one's able to pluck us out of the Father's hand. No solamente no pueden ser arrebatadas de las manos de Jesús, sino que tampoco pueden ser arrebatadas de las manos de su Padre. Now, Jesus in verse 30 is going to answer their question. Y Jesús les va a responder a su pregunta en el versículo 30. What is their question? ¿Cuál fue su pregunta? En verse 24, the question in verse 24. That's right. Sí. If you be the Christ, tell us. Si eres el Cristo, dinos. And what does he say in verse 30? ¿Y qué es lo que dice en el versículo 30, Cabo? Yo y el Padre uno somos. That's right. He doesn't say I and the Father are two different beings. He says I and the Father are one. Él no dice el Padre y yo somos dos seres diferentes, no, él dice el Padre y yo somos uno. How many gods are there? ¿Cuántos dioses hay allí? Uno. Right? But he is expressed in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Más Dios es expresado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. There's one God. Pero estos son un Dios. And here again, we have another attempt of a stoning, right? Y otra vez aquí hay otro atentado a apedrearlo. They were just dying to stone Jesus. Estos estaban muriéndose para apedrear a Jesús. But that was not how he was going to be put to death. Pero así no iba a ser como él iba a morir. He would be put to death on the cross Él iba a morir allí en la cruz. because he became a curse for us. Porque él se volvió maldito por nosotros. The Bible says, "Cursed is every man who hangs upon a tree." La Biblia dice que maldito es el hombre que es colgado de un árbol. So his time, his way. Su tiempo, sus maneras. Okay, so the Jews took up stones to stone him again. Los judíos sacaron las piedras para tratar de apedrearlo otra vez. And then Jesus responds in verse 32. Y Jesús responde en el verso 32. I've shown you many good works from my Father. Muchas buenas obras ya os he mostrado de mi Padre. Which of these are you going to stone me for? ¿Por cuál de estas me van a apedrear? And then verse 30. It's interesting that how even the enemies of Jesus testify who he is. Es interesante de cómo aún estos enemigos de Jesús testificaron quién era él. Now, they're certainly not thinking that they're testifying who he is. De cierto, no estaban pensando que estaban testificándolo a él. But by what he says and their reaction to it, this is what they're doing. Pero por lo que él dijo y la reacción de estos es lo que ellos hacen. Their works, their attempts to kill him are testifying who Jesus is. Sus obras, ellos están tratando de atentar para lo que él hizo. How so? Entonces, Well, look at verse 33. ¿cómo es esto? En el versículo 33. They say, we're not going to stone you for the good works, Ellos dijeron, no te vamos a apedrear por las buenas obras, but because of blasphemy, sino por la blasfemia, because you make yourself to be God. porque tú te haces Dios. How did he make himself to be God? ¿Cómo él se hizo a sí mismo ser Dios? I and the By Father are what one. he said. That's right, exactly, Andrew. En lo que él estuvo firme, en lo que dijo Andrés, el Padre y yo somos uno. And then in verse 34 and 35, he takes them to the scriptures. Y luego en el versículo 34 y 35 Jesús los lleva a las Escrituras. What such an important lesson for us. ¿Qué lección tan importante para nosotros?
Whenever there's question, whenever there's debate, always go to the scripture. Donde sea que hayan preguntas, donde sea que haya debate, siempre llévalos a la escritura. And he references Psalm 82. Y él cita el Salmo 82. And he says, is it not written in your law, I said you are gods? ¿No está escrito en su ley que son dioses? Now that word gods is not the same word that's used for God the Father, but it's talking about rulers, magistrates. La palabra dioses aquí no es la misma que se le da a Dios Padre, sino a aquellos que ponen en regla, aquellos que dan un juicio, pues, jueces. Those who stand representing God, Aquellos que se paran allí delante representando a Dios, such as Moses. tal cual fue Moisés. And so he says, if you call them gods, unto whom the word of God came, Él the dijo, scripture cannot be broken. si llamó dioses a aquella a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. And then in verse 36, Jesus says that he is the Son of God. Y en el versículo 36 Él les dice, yo soy el Hijo de Dios. And again, the works that he did or was doing was testifying who he was. Y otra vez, las obras que Él hacía, que Él estuvo haciendo, testificaban quién era Él. And then he again takes them to the testimony of the works that he says in verse 38. Y otra vez los lleva al testimonio de esas obras y mira lo que dice en el 38. He says, if you're not going to believe what I say, at least believe because of what I'm doing. The works testify. Mas si no crees lo que estoy diciendo, cree las obras, las cuales reconoce estas obras, las cuales testifican. That the Father is in me and I am in the Father. Que crean que el Padre está en mí y yo en el Padre. And their response to that, they once again seek to lay hold of him and kill him. Y otra vez, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Reprenderlo y tratar de matarlo. But it wasn't his time yet. Pero aún no fue su tiempo. Now, interesting, look at verse 42. Interesante, mira el verso 42. As Jesus goes down to the Jordan, by the Jordan River, Mientras Jesús desciende por el río Jordán, many believed on him. muchos creyeron en él allí. And they believed in part because of John's testimony of him, Creyeron por el testimonio de Juan el Bautista, as well as the miracles that Jesus had done. también por los milagros que Jesús ya había hecho. So let's move on to chapter 11 now. Ahora vamos a pasar al capítulo 11. Chapter 11 covers one event. El capítulo 11 cubre un solo evento. And what is that event? ¿Y cuál es ese evento? Lazarus' death. That's right. That's right. Correcto. His death and his being raised from the dead. Su muerte, pero también cuando fue levantado de los muertos. Now, how many others has Jesus that we know of raised from the dead? ¿A cuánto sabemos que nosotros que Jesús ha levantado de los muertos? Do you remember? ¿Se acuerdan? Jairo's daughter. Jairus' daughter, yeah. Oh. Who else? Jairus. ¿Quién más? Do you remember the widow woman's son? ¿Recuerdan al hijo de la viuda? He was being carried out to be buried, A él lo estaban cargando ya para llevarlo, para enterrarlo. and Jesus touched the coffin and he rose from the dead. Y Jesús tocó el ataúd y se levantó. But here's the difference between these two and Lazarus. Pero aquí hay una diferencia entre estos dos y Lázaro. You see, both the son of the widow woman and the daughter of Jairus had just died. Tú puedes ver al hijo de Jairo y el de la viuda que justo habían muerto.
How long has Lazarus been dead? ¿Por cuánto tiempo Lázaro había estado muerto? Some of them At say, least 4 days. al menos 4. Okay. Now, the practice of the Jews back in Jesus' day, even to this day, Y se los digo ¿por qué? Porque la práctica de los judíos en estos días, incluso hasta el día de hoy, when a person dies, they are put within the grave within 24 hours. cuando una persona muere, se les pone allí en la tumba 24 horas. Some countries like America, they could not be put in the grave for days, weeks, even months. En América se les pone ahí por días, meses, incluso mucho tiempo. But the practice of the Jews is that they are buried as quick as possible. Pero la práctica de los judíos es que los entierran lo más rápido posible. And so there was no question, no doubt that Lazarus was dead. Así que no había cuestión, no había duda de que Lázaro estaba muerto. Okay? So that's why this miracle here is more astounding than the other two that we mentioned. Por eso este milagro aquí es más impactante que los otros dos. Well, this is a rather long section. Esta es It's una 50 sección muy larga. 57 verses, 57 versículos. but we're going to go through it part by part. Pero vamos a ir parte a parte. And let's read verses 1 through 11 to begin with. Y para empezar, vamos a leer versículo 1 hasta el 11. We'll just read around the room. Y leemos así pues. Empezamos con Andrew ahora y así, al otro lado. Now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con su cabello. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. The disciples said to him, Rabbi, the Jews were just now seeking to stone you, and are you going there again? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda al día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. All right, I got some questions for you. Tengo preguntas para ustedes. Who was Lazarus? ¿Quién fue Lázaro? Hermano y Marta. Martha's brother. Okay, Martha and Mary's brother, right? El hermano de Marta y de María. Where did he live? ¿Dónde vivían? Bethany, right. Bethany. Where's Bethany? ¿Dónde está Betania? Close to Jerusalem? Cerca a Jerusalén. Okay, that's correct. Close to Jerusalem. Go back in the back of your Bibles. Correcto. Anda a la parte de atrás de tu Biblia. Look at your maps Mira tus mapas. and look at Israel in the time of Jesus. Mira Israel en el tiempo de Jesús. Do you see Bethany? It's near Jerusalem. Puedes ver a Betania, está cerca a Jerusalén. Do you find it? ¿Lo pueden encontrar? Okay, so it's just southeast of Jerusalem. Está al sureste de Jerusalén. It's only about a day's journey away. Es como un viaje de un día. Está tan lejos como el viaje de un día. And if your map shows it, you can see it's right on the other side of a mountain ridge. Y si tu Biblia te lo muestra, justo está al otro lado de este monte. And that mountain is
the Mount of Olives. Y ese monte es el monte de los olivos. And so Bethany was just on the other side of the Mount of Olives, Betania estaba justo atrás del monte de los olivos, very close to Jerusalem. muy, muy cerca a Jerusalén. And Jesus would spend time there at their house. Y Jesús iba allí a pasar tiempo en sus casas. We see in, what is it? Is it Mark chapter 10? Or Creo is que- it Luke chapter? It's Luke chapter 10, where Jesus comes to the house of Martha, and Martha is there working to prepare him a meal. You might remember that. Me parece que es en Lucas 10, donde Jesús va a su casa y Marta está preparándole el alimento. ¿Pueden recordar eso? And when Jesus arrives, Mary stops helping her sister and sits down at Jesus' feet, and Martha gets upset. Y cuando Jesús llega allí, María se postra a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas y Marta se molesta. That her sister left her to do all the work. Dejó que su hermana hiciese todo el trabajo. So that's verses 38 through 43 if you want the reference. Del 38 al 43, si quieres la referencia. And so let's get back to John. Y de regreso a Juan. So Lazarus becomes sick, Lázaro se enferma and Martha sends word to Jesus. y Marta envía la palabra hacia Jesús. There's an urgency Hay una urgencia, because she knows that his sickness is not just like a common cold or something. porque aparentemente ella sabe que la enfermedad que él tiene no es una fiebre, un resfrío cualquiera. It's more serious. Es más serio. And so actually it wasn't just Martha, but both sisters sent word to Jesus. De verdad no solo fue Marta, sino ambas hermanas enviaron la palabra hacia Jesús. And the message that they send is the one who you love is sick. Y el mensaje que ellas envían es, Señor, he aquí el que amas está enfermo. I want us to look at verse 4. I want to stay on verse 4 for a little bit. Y quiero quedarme en el versículo 4 un ratito. Jesus said that this sickness is not to death, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, but he would die, right? porque iba a morir, ¿cierto? But he would also be raised again. Pero también iba a ser levantado otra vez. And so that's why Jesus says it's not unto death. It's not a death that's going to hold him. Por eso Jesús dice, no es una enfermedad de muerte, la muerte no se va a aferrar a él. But this next part is what I really want you to focus on. Pero esta siguiente parte es en la que me quiero enfocar. The sickness is not unto death, but for the glory of God. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. That the Son of God might be glorified. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. You know, I think it was yesterday when we looked at John chapter 9, Creo que fue ayer cuando vimos en Juan 9, and we talked about healing and not healing. hablamos de sanar y no sanar. How can God be glorified if someone is healed? Yes. ¿Y cómo Dios puede ser glorificado cuando alguien es sanado? Sí. Can God be glorified if somebody's not healed? ¿Dios puede ser glorificado cuando alguien no es sanado? Yes. Sí. We saw the Apostle Paul. Lo vimos con el apóstol Pablo. Can God be glorified if somebody dies? ¿Dios puede ser glorificado cuando alguien muere? Yes. Sí. If you've never read Fox's Book of Martyrs, I encourage you to read that. Si nunca has leído el libro de los mártires de Fox, yo te animo que lo leas. In fact, Voice of the Martyrs has put out a new book. Y de verdad se añade este nuevo libro, ¿no? And that new book is Extreme Devotion. Y hay un libro, este libro se llama Devocional Extremo. And they have it in Spanish also. Y también está en español. I think you can get it in a PDF form. Devocional Extremo. Y creo que lo pueden encontrar en PDF. In fact, as we're putting together our school discipleship that can be accessed online in both English and Spanish,
if I can find it in all the stuff I've been getting, I will send it to you in PDF. Mientras hacemos esta escuela de discipulados, es como algo que acopla muy, muy bien a esto, ¿no? Entonces él ha estado juntando muchos recursos para enviárselos a ustedes. But what it is, it's a devotional book, 365 days. Pero lo que hace este libro de devocionales, 365 días, Each day is a testimony of a brother or sister who has been martyred for the faith. cada día es el testimonio de un hermano o hermana que fue sacrificado por su fe. How they died and why they died. Cómo murieron y por qué murieron. Great book. Genial libro. We use it for all 4 semesters of our school of discipleship. Nosotros lo usamos para nuestros 4 semestres de escuela de discipulado. But my reason for saying this Pero mi razón para decirte eso is because even in death, God can be glorified. es porque aún en la muerte Dios puede ser glorificado. And here in this instance, Y aquí en esta circunstancia, Jesus is going to be glorified through the raising of Lazarus. Jesús va a ser glorificado por la resurrección de Lázaro. I think of 5 brothers that were murdered down near you in Ecuador back in 1954. Puedo pensar en 4 hermanos que fueron asesinados cerca de ustedes en Ecuador en el 1954. Jim Elliot, Nate Sink, Jim Elliot, Nate Sand, and William McCullough, Wyatt McCullough and others. y otros. And God used their death Y Dios usó sus muertes to stir the hearts of thousands of Christians to commit themselves to the mission field. para hablarle al corazón de miles de cristianos para que salgan a las misiones. And God was glorified through their death. Y Dios fue glorificado por su muerte. You know, and really the question is, Y for de you verdad, and me, y de verdad la pregunta para ti y para mí, what is our greatest desire? ¿cuál es nuestro deseo más grande? I hope it's like that of Paul. Espero que sea como Pablo. Turn in your Bibles to Philippians chapter 1. Vamos a Filipenses 1. And someone read verse 20 and 21. Y que alguien pueda leer 20 y 21. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. And may that be our heart's desire also. Que este también pueda ser el deseo de nuestros corazones. That Christ would be glorified in our life, Que Cristo sea glorificado en nuestras vidas, whether it's by life or by death. sea por vida o ya sea por muerte. Because for me to live is Christ and to die is gain. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. That's part of what it means to be recklessly abandoned to Jesus. Esto es parte de lo que es ser radicalmente abandonado en Jesús. All right, let's go back to John chapter 11. Y regresamos a Juan 11. So in verse 5, Verso 5. it's interesting that John puts this in at this point in time. Interesante que Juan puso esto en este tiempo, pues. What does he tell us? ¿Qué es lo que él nos dice? Verso 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. He read verse That 5. Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus. Que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. This
this is necessary reminder. Y esto es un recordatorio necesario. Why? ¿Por qué? Well, again, Martha and Mary send urgent word requests to Jesus. Bueno, otra vez, Marta y María enviaron una petición urgente a Jesús. Come quickly, your friend Lazarus is sick. Ven rápido que tu amigo Lázaro está enfermo. We could say that there was a prayer. Podemos decir que fue una oración. There's urgency to their prayer. Hay urgencia en su oración. And what does Jesus do? ¿Y qué es lo que Jesús hace? He intentionally delays coming to them. Él intencionalmente hace demorar su venida. And that delay could cause them and can cause us to question whether God really loves us. Y ese retraso puede causar en nosotros, puede crear una pregunta si de verdad Dios nos ama. You understand what I'm saying? ¿Entiendes lo que te digo? Think of ourselves. We're in a very difficult position. Piensa en ti mismo ahora, estamos en una posición muy difícil. And we pray with urgency, Lord, I need your help. Que oremos y a veces oramos con urgencia, Señor, necesitamos tu ayuda. And God doesn't answer. Y Dios no responde. And what thoughts come to our mind? ¿Cuáles pensamientos vienen a nuestra mente? He doesn't love me. Él ya no me ama. If he loved me, Y si me ama, he would answer my question Hubiese or my respondido. request. hubiese respondido a mi pregunta, a mi petición. Yeah? Has that ever come to your mind? ¿Eso ha venido a tu mente? Yeah. And so John puts this right here Y Juan lo pone justo aquí, as a very important reminder. como un recordatorio muy importante. Jesus loved Martha, Mary, and Lazarus. Jesús ama a Marta, a María y a Lázaro. Let us never forget that. No, let us never question that. Nunca hay que olvidarnos de eso, nunca hay que cuestionarle eso. You see, we have our own concept of love, don't we? Puedes ver, nosotros tenemos cada uno un propio concepto de amor, ¿cierto? If God loved me, he would not allow me to suffer. Si Dios me ama, Él no me va a dejar. If God loved me, and then we fill out the rest. Si Dios me ama, Él va a rellenar o completar el descanso. But God's love is complete. God's love is perfect. Pero el amor de Dios es completo, el amor de Dios es perfecto. Remember what we just read in Romans chapter 8? Recuerda lo que justo leímos en Romanos 8. Nothing can separate us from the love of God. Nada nos podrá separar del amor de Dios. And we have to understand that. We have to believe that. Y tenemos que entender esto, hay que creerlo, Regardless of the circumstances, sin importar las circunstancias, regardless of how we may feel, sin importar cómo quizá nos sintamos. we have to hold on to that God loves us. Hay que aferrarnos al hecho de que Dios nos ama. Okay? So, 4 days pass. At 4 least días. 4 days pass. Al menos 4 días pasaron, al menos. Could have been more. Pudo haber sido más. All we know for sure as far as time is concerned, Lo que sabemos de seguro, al menos con lo que tiene que ver con este tiempo, that when Jesus does arrive, es que cuando Jesús llega, Lazarus has been in the grave for 4 days. Lázaro había estado en la tumba por 4 días. So when they sent word, it could have been 5 days, 6 days, 7 days. We don't know the exact time. Cuando se envía la palabra, el aviso hacia Jesús pudo haber sido 5 días, 7 días, no sabemos ese tiempo. And again, remember something. Y otra vez, recuerda algo, Jesus wasn't far away. Jesús no estaba tan lejos. He could have been there in a short period of time. Él pudo haber llegado ahí en un periodo de tiempo más corto, But he intentionally delayed
his arrival. Pero él, Jesús, de forma intencional hizo demorar su llegada. Why would he do that? ¿Por qué haría él eso? He could have easily come that day and healed Lazarus, and he would have been fine. Fácilmente él pudo haber llegado ese mismo día, sanado a Lázaro y todo estaría bien. God had something else in store for Martha and Mary and Lazarus. Dios quería hacer algo más, incluyendo a María, a Marta y a Lázaro. Just like he does for you and me. Tal cual él lo hace para ti y para mí. And part of what he wants to do in your life and my life Parte de lo que él quiere hacer en tu vida y en mi vida is to grow us up in the faith, es para hacernos crecer en la fe, to establish us in the faith. establecernos en la fe. Do you remember that definition I gave you of faith ¿Recuerdas la definición que yo te di acerca de la fe? from Hebrews chapter 11? De Hebreos capítulo 11. Faith is obeying God regardless of how I feel inside. La fe es obedecer a Dios sin importarlo cómo yo me sienta dentro. Faith is obeying God regardless of the circumstances that surround me. La fe es obedecerle a Él sin importar la circunstancia que me está rodeando. Faith is obeying God's word regardless of the consequences that are before me. La fe es obedecer sin importar las consecuencias que voy a enfrentar o estén delante mía. And this is the faith that he's trying to work into us Esa es la fe que Él está tratando de poner en nosotros, to purify our faith. para purificar nuestra fe. And because as Hebrews 11:6 says, this is the faith that pleases God. Y en Hebreos 11:6 dice, esta es la fe que le agrada a Dios. And that comes through trials and testings and difficulties. Y ya saben, eso viene a través de pruebas, dificultades, tribulaciones. That and God had something far greater to show Martha and Mary than simply healing Lazarus from his sickness. Eso era lo mayor que Jesús quería mostrarle a María, Marta y Lázaro, en vez de solamente ir y sanarlo. And he had something greater to show his disciples. Él tenía algo grande para mostrarle a sus discípulos. Turn in your Bibles to Isaiah chapter 55. Vamos en tu Biblia a Isaías 55. And let's read verses 8 through 10, please. Y del 8 al 10 vamos a leer. ¿Ali? Well, 8 Oh. through 11. Del 8 al 11. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Todo? ¿Sí? Okay. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. God's thoughts, God's ways are so much different than our ways. Los caminos y las formas de Dios son tan diferentes a las nuestras. God has always what's best for us in mind. Dios siempre tiene lo que es mejor para nosotros en su mente. We have our own idea of what's best, Tenemos nuestra propia idea de qué podría ser lo mejor, but that idea many times is wrong. pero esa idea en muchas ocasiones está equivocada. And so we have to trust the Lord that He knows what He's doing. Por eso hay que confiar en el Señor, que Él sabe lo que hace.
And he's working towards something far greater than you and I can even imagine. Y Él está obrando para algo muchísimo más, mucho y mejor de lo que nos podemos imaginar. You see, there's two things that God has in mind. Puedes ver dos cosas que tiene Dios en mente. Our good, Nuestro bien his glory. y su gloria. Let's go back to John chapter 11. Juan 11. Regresamos allí. Verse 9 and 10, just to make a quick comment on this. 9 y 10 solamente para hacer un comentario en esto. Jesus is talking about there's a time to work. There's 12 hours in the day and we need to work during that time. Jesús está hablando de un tiempo de trabajo. Hay 12 horas en el día y Él está hablando de trabajar en ese tiempo. Because those 12 hours represent daylight. Porque esas 12 horas representan la luz del día. And of course, he's using that to illustrate himself that he is the light. So we need to walk and live within the light. Por supuesto, lo que Él está hablando es diciendo que como Él es la luz, hay que andar y caminar en la luz. And while we have the light, we need to walk in the light and live and work during this time. Y ya, sí tenemos la luz, pero hay que usarla, hay que trabajar, hay que obrar, hay que caminar en ese tiempo durante el día. So let's look at verses 16 through 27 now. Ahora vamos a ver del 16 hasta el 27. Oh, wait, one more thing. Let's look at verse 15 again. Una cosa más, versículo 15. Look at what Jesus says. Mira lo que Jesús dice. After he's just made it really clear that Lazarus is dead. Justo de que luego ya lo había hecho tan claro de que Lázaro estaba muerto. What does he say? ¿Qué es lo que dice? I'm glad for your sake that I was not there. Y me alegro por ti de que no he estado allí. Where? ¿Dónde? Where Lazarus was, where he was sick. Donde Lázaro estaba cuando él estuvo enfermo. Why would he say that? ¿Por qué diría él eso? To the intent that you may believe. Para decir que tú creyeses. Christ had something far greater for them than simply healing Lazarus. Jesús tenía algo mucho más y mejor de que solamente sanar a Lázaro. Not only to increase their faith, No solo para hacer crecer su fe, but to reveal to Martha and Mary and his disciples sino para revelar a Marta y a María y a sus discípulos another description of who Jesus is. otra descripción de quién es Jesús. What is that description? ¿Cuál es esta descripción? Look at verse 25. Mira el versículo 25. I am the resurrection and the life. Yo soy la resurrección y la vida. There's another one. Hay otra, Add that to your list. para que añadas a tu lista. I gotta quit giving you all these answers to your homework. Yo ya te estoy dando toda la respuesta a todas las tareas. All right, let's read verses 17 through 27. Del 17 al 27. Ah, otra vez, de 2 en 2. ¿Qué tal de 2 en 2? Como ahorita empezamos 2, 2 y luego Reinaldo. Sí, 17 hasta el 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. And many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. So when Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, but Mary remained seated in the house. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Más bien, sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te la dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará.
Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ujú. Two things I want you to notice here. Dos cosas que quiero que notes aquí. Number one, Número uno, look at what Martha says in verse 21. mira lo que Marta está diciendo en el verso 21. If you'd just been here earlier, Si solo hubieses estado más temprano. what's she implying? ¿Qué es lo que ella está queriendo decir? You're late. Llegaste tarde. Listen, dear brothers and sisters, Escuchen, mis hermanos y hermanas amadas. Jesus is never late. Jesús nunca llega tarde. His timing is always perfect. Su tiempo es siempre el perfecto. His delay in answering us has reason. Su retraso hacia nosotros tiene una razón para esta. It has purpose. Tiene un propósito. Tell me if I asked you this question before. Pero, sorry? I want them to tell me if I've asked them this question already. Quiero que me digas si es que ya te he preguntado esto antes. This is the question. Esta es la pregunta. Can God trust you with his silence? ¿Puede Dios confiar en ti con respecto a las tareas que te da? Did I ask you that before? ¿Te he respondido eso antes? I No. don't think so. Well, all right. So I'm going to ask you now. Te la voy a responder ahora. Can God trust you with his silence? Oh, perdóname. ¿Puede Dios confiar en ti con sus... ¿Puedes tú confiar en Dios con su silencio? That's what it is. No, can God trust in us? Ajá, puede... Trust in us. Ajá. He is silent. ¿Puede Dios confiar en nosotros mientras Él está en silencio? Ahora sí, there you go. When you pray Cuando tú oras and God doesn't answer, y Dios no responde, can he trust you to continue to trust him? ¿puedes confiar en Él? ¿Puede Él confiar en ti de que tú estás confiando en Él? That's a very important question. Es una pregunta muy importante. You see, God again is trying to work in us to trust him no matter what. Otra vez, Dios está obrando en nosotros para que confiemos en Él sin importar qué. To trust him even when he is silent. Para que podamos confiar en Él aún cuando Él está en silencio. Because what happens many times? Porque ¿qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? We pray Oramos and God doesn't answer us y Dios no nos responde. when we think he should answer us. Con lo que nosotros creemos que Él debió responder. How do we respond? ¿Cómo respondemos? Where are you, God? ¿Dónde estás, Dios? Why aren't you answering? ¿Por qué no estás respondiendo? And we start all kinds of questions, right? Y empezamos a hacer toda clase de preguntas. That is not trust, is it? ¿Eso no es confiar o sí? No, no. And so, you know, listen, dear ones, I know it's difficult, Y escuchen, mis queridos, yo sé que es tan difícil, but God wants us to trust him no matter what. pero Dios quiere que nosotros confiemos en Él sin importar lo que ocurra. Even when he is silent, Incluso cuando Él está en silencio. when God doesn't answer us when we think that he should. Cuando Dios no nos responde de la manera de como nosotros dijimos que debió. He wants us to trust his word, Él quiere que confiemos en su palabra. that he hears us, Que Él nos oye. that he loves us, Que Él nos ama. he cares for us. Él tiene cuidado de nosotros. He's working even if we don't see or feel that he's Él, working. Él está obrando, aun cuando no lo vemos o no lo sentimos. Él está obrando. To rest in him. Que descanses en Él. Amen. Amén. Amen.
And so here Martha, Lord, you're late. Marta le dice, Señor, ya llegaste tarde. If you'd only come sooner. ¿Por qué no, si solo hubieses venido más pronto? My brother Lazarus, whom you love, wouldn't have died. Mi hermano Lázaro, al cual tú amas, ha muerto. Well, Jesus, here's the second thing I want us to look at. Y aquí está la segunda cosa que quiero que veamos. Jesus tells Martha, your brother will rise again. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. And Martha responds in verse 24, Y Marta le responde en el verso 24. I know he'll rise again in the resurrection at the last day. Yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero, el último. And this is how Jesus wanted to reveal himself. Y ahí es cuando Jesús quería revelarse a sí mismo. To Martha, A Marta, to Mary, a María, to the disciples, a los discípulos, to all those that were there. a todos los que estaban justo allí. I am the resurrection and the life. Yo soy la resurrección y la vida. All that believe in me, though he were dead, yet shall he live. Y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. And whoever believes in me will not die. Todos los que crean en mí no va a morir. And then he asked Mary or Martha, do you believe this? Y él le pregunta a María o a Marta, ¿tú crees esto? Let's talk about the resurrection. Vamos a hablar de la resurrección. Let's talk about death. Vamos a hablar de la muerte. The Bible talks about two deaths and talks about two resurrections. La Biblia nos habla de dos muertes y también nos habla de dos resurrecciones. Did you know that? ¿Sabías eso? Maybe, maybe not. Quizás, quizás no. Well, if you're born again, Bueno, you only die once. si has nacido de nuevo, solo mueres una sola vez. If you're not born again, you'll die twice. Si no has nacido de nuevo, mueres dos veces. If you're born again, you will experience, unless the Lord raptures us, you'll experience physical death. Si es que estás con el Señor, pero a menos que Él no nos rapte, vas a experimentar la muerte física. But you'll never experience the second death, which is told us in Revelation chapter 20. Pero nunca experimentarás esa muerte, la cual se nos dice en Apocalipsis capítulo 20. And we're going to look at that in a moment, Y okay? vamos a llegar allí en un momento. But the Bible also speaks about two resurrections. Pero la Biblia también nos habla acerca de dos resurrecciones. There is the resurrection of the believer, Tenemos la resurrección de un creyente and there is the resurrection of the non-believer. y también tenemos la resurrección de un no creyente. Everyone is going to experience resurrection. Todos van a experimentar la resurrección. The question is, which resurrection will you experience? La pregunta, ¿cuál resurrección va a ser la que vas a experimentar? So let's take a look at this subject of the resurrection, Ahora vamos a echarle un vistazo a este tema de la resurrección. because this is the focus, right, of chapter 11. Porque este es el enfoque, ¿cierto?, del capítulo 11. Jesus says, I am the resurrection and the life. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. How important is this doctrine of the resurrection? ¿Cuán importante es esta doctrina de la resurrección? It's muy importante. It's very important. Yeah? Paul said, if we have hope only in this life, we are among all men most miserable. Pablo dijo, si toda tu esperanza está puesta en esta vida, vamos a ser contados como hombres miserables. If we don't have hope in the life to come, then what's the use of living a good life? Si no le hemos dado uso a esa luz que viene, ¿cuál es el propósito de vivir? Dijo él. If there is no resurrection, Si no hay resurrección,
we might as well eat, drink, and be merry because tomorrow we may die. Comamos y bebámonos, casémonos porque mañana moriremos. Right? But there is a resurrection. Cierto, pero sí hay una resurrección. And having that hope of the resurrection will impact and influence your life, how you live now. Y teniendo esa influencia de la resurrección va a influir mucho en la vida de cómo estás viviendo ahora. The person who doesn't believe in the resurrection, La persona que no cree en la resurrección they live like hell. viven como en el infierno. It's just all about them and whatever they can get. Todo se trata de ellos, todo lo que ellos puedan obtener. But the one who believes in the resurrection, Pero aquellos que creen en la resurrección, that greatly influences how they live now and here. esto influye grandemente cómo van a vivir aquí y ahora. All right? So we're going to look at a few scriptures. Vamos a ver algunas escrituras. Let's turn to Daniel chapter 12. Vamos a Daniel capítulo 12. And someone read verse 1 and 2, please. Y alguien que lea 1 y 2. Daniel capítulo 12, versículo 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. And so verse 2 and 3 tells us about two resurrections. Luego en el versículo 2 y 3 nos habla de dos resurrecciones. One resurrection is to everlasting life, Una resurrección es para vida eterna and the other resurrection is to shame and contempt. y la otra resurrección, escucha, dice que es para vergüenza y confusión perpetua. Let's turn to Revelation chapter 20. Apocalipsis 20. Vamos allí. Al final. Apocalipsis capítulo 20. And we're going to read the whole chapter, Y sabes, vamos a leer todo el capítulo, but we're going to focus on certain points, okay? pero nos vamos a enfocar solamente en ciertos puntos. So let's read, break it down. Someone read verses 1 through 3 to start with. Alguien que lea versículo 1 al 3 para empezar, ¿Rey? Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. All right, let's move on to verses 4 through 6 next. Del 4 al 6. Jenny. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Okay, two key phrases here, right? Dos frases claves aquí, ¿cierto? Verse 5. Versículo 5. What's the first key phrase? ¿Cuál es la primera frase clave? Primera resurrección.
The first resurrection. That's right. This is the first resurrection. Correcto, Okay. esta es la primera resurrección. Verse 6, the second key phrase. Versículo 6, ¿cuál es la frase clave? What do you think it is? ¿Qué piensan que es? Segunda muerte. The second death. Yes, the second death. Remember, we talked about two deaths, right? Sí, recuerdas que hablamos de dos muertes. Those that are born again, Aquellos que nacieron de nuevo, those that have been born a second time will only experience death once. aquellos que han nacido por segunda vez experimentarán una vez la muerte. Those that are only born once, that meaning of the natural, will experience death twice. Aquellos que han nacido solo una vez, la natural, van a experimentar la muerte dos veces. There is the first death, Hay una primera muerte, the physical. la muerte física. There is the second death, Hay una segunda the muerte, spiritual. la espiritual. And that we'll understand that more as we get to verses 11 through 15. Y vamos a entender más cuando lleguemos del 11 al 15. Okay, but let's keep everything in context. Pero vamos a seguir todo en su contexto. Let's read verses 7 through 10 now. Del 7 al 10 ahora. Ángel. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para batallar, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. All right, so here we have after the 1,000 years reign of Christ, Eso es luego de los 1000 años del reinado de Dios. Satan is loosed for a time, Satanás pierde por un tiempo, deceives the nations, engaña a las naciones and then he's judged and cast into hell. y luego se le juzga y es arrojado al infierno. Now verses 11 through 15. Ahora versículo 11 hasta el 15, ¿capo? Here we have the second death explained more, Aquí tenemos la segunda muerte explicada aún más. and also the second resurrection. Y también la segunda resurrección. Go ahead and read that, somebody, please. Dale, léela, Cabo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. So here in verse 14, we read that this is the second death. En el versículo 14 podemos leer, esta es la muerte segunda. And it's also talking about the second resurrection. Those that have not believed in Christ will be raised and judged, También habla de aquellos de la resurrección segunda, aquellos que fueron juzgados, and will cast into the lake of fire. pasarán al lago de fuego. Okay? Now, how do you forego? How do you keep from experiencing the second death? Y ahora, ¿cómo tú te sales? ¿Cómo te zafas o te mantienes distante de la segunda muerte? How do you keep from experiencing the second resurrection? ¿Y cómo te mantienes para experimentar la segunda resurrección? That's a question. Es una pregunta. Jesús. Jesús. That's right.
I am the resurrection and the life, Jesus says. Lo que yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Okay. The way to escape the second death, the second resurrection is believing in Jesus. La forma de escapar a la segunda muerte o a la segunda resurrección es a través de Jesús. You remember what Jesus said in verse 25? ¿Recuerdas lo que Jesús habló en el versículo 25? He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. And he that believes in me shall never die. El que cree en mí no morirá eternamente. You'll never die the second death. Nunca morirás esta segunda muerte. What a wonderful promise. Qué promesa tan maravillosa. Okay, on your way back to John, stop by 1 Corinthians chapter 15. Mientras regresas a Juan, párate en 1 de Corintios 15. And all of chapter 15 is talking about the resurrection. Todo el capítulo 15 está hablando de la resurrección. But we're just going to focus on verses 51 through 58. Pero solo nos vamos a enfocar desde el 51 hasta el 58. Let's read those verses. Vamos a leer esos versículos, ¿sale? 51, 52. Sí. Ok. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto moral se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amen. Wonderful verses, huh? Amén, maravillosos versículos, ¿no? This tells us what's going to happen at the resurrection. Estas son el tipo de cosas que van a ocurrir en la resurrección. In a moment, in a twinkling of an eye, En ese momento, en el parpadear de un ojo, we're going to be changed. vamos a ser cambiados. And this corruptible body will be put off and incorruption will be put on. Y este cuerpo corrupto va a desaparecer y se nos va a poner un cuerpo incorruptible. No more sin. No más pecado. No more death. No hay más muerte. Death is swallowed up in victory. A la muerte se le quita porque no tiene más victoria. And it's all because of Jesus. Todo por causa de Jesús. How should that affect us? ¿Cómo esto nos debe afectar? Look at verse 58. Mira el versículo 58. We should be steadfast, unmovable, Firmes y constantes, inmovibles, always abounding in the work of the Lord, siempre creciendo en la obra del Señor, abundando, knowing that our labor is not in vain. sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. You see, believing in the resurrection should radically impact how you live now. Puedes ver que creer en la resurrección cambia radicalmente nuestro tipo de vida ahora. If you really believe, Si de verdad crees, then it should impact your life. debería de impactar tu vida. Turn to 2 Peter. Segunda de Pedro, vamos. Está justo después de Primera de Pedro. Yes. Sí. Look at verse 11. Mira el versículo 11 Chapter 3. del capítulo 3.
puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Now, Bible students, Estudiantes bíblicos, what question should you be asking? ¿cuál es la pregunta que deberías estar haciéndote? ¿Cómo debemos de vivir? How should we live? Okay, that's a good question. What's another question? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuál sería otra? ¿Qué ¿Qué cosas debemos debemos hacer? What we should do. That's a good question. What's Oh. another question? I don't know that word, desechar. Like, Dissolve. what we need to dissolve. What will do? Okay, these things, what are these things? Sí, y todas estas cosas que son, What was he talking about previously? What's going to happen? ¿qué es lo que antes estuvo hablando? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Go back to verse 8 through 10. Regresa del 8 al 10. Read it, please. Que lo lean, por favor. ¿Gabo? Oye. El 3, ¿no? Sí, del capítulo 3. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿El 10? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ujú. These things, that of judgment and the world being burned up. Estas cosas, por lo cual se juzga, el mundo va a arder. What kind of people should we be? ¿Qué tipo de gente, qué tipo de personas debemos ser? How should we be living our lives? ¿Cómo deberíamos estar viviendo nuestras vidas? If we believe in the second death, Si es que creyésemos en esta segunda if we muerte, believe in judgment, creemos en el juicio, we believe in the second coming of Christ, creemos en la segunda venida de Cristo, we believe in the resurrection, creemos en la resurrección, we believe that God's going to judge the world. creemos que Dios va a juzgar al mundo. How should that affect my life? ¿Cómo esto debería de afectar mi vida? My day in, my day out living, Mi día diaria. my every day, how I live my life. Cada día de mi vida, cómo la vivo, It should radically affect how I live. debería de afectar radicalmente mi vida. Okay, let's go back to John chapter 11. Regresamos a Juan 11. So we saw that Martha said she believed that Jesus is the Christ, the Son of God. Marta dijo que sí creo esto, sí creo que eres el Hijo de Dios. Now she's going to go and get her sister and let her sister know that Jesus has arrived. Ahora ella va a ir a buscar a su hermana y decirle a su hermana que Jesús ya ha llegado. Let's read verses 28 through 36 now. Del 28 hasta el 36. Maurín, 4 versículos. Y así. Habiendo dicho esto fue y llamó a María a su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Okay, and now when Mary came to where Jesus was and saw him, she fell at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come with her also weeping, he was deeply moved in his spirit and greatly troubled. And he said, Where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. Jesus wept. So the Jews said, See how he loved him. But some of them said, How could he who opened the eyes of the blind man also have kept this man from dying?
Okay. So what's the shortest verse in the Bible? ¿Cuál es la versión más corta de la Biblia? Jesus wept. 35. Jesus wept. El 35, Jesús lloró. Memorize that verse. Memoriza ese verso. All right. So here's a wonderful thing that we see. Aquí está algo maravilloso, lo cual podemos ver. In Hebrews chapter 4, verses 14 through 16, En Hebreos 4, del 14 al 16, it says, "We do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses." dice que porque no tenemos un sumo sacerdote el cual se compadece, que no sepa lo que pasamos. Here, our sorrow, Jesus experiences too. Nuestro lamento, aquí Jesús lo está experimentando también. Our great high priest can sympathize with us. Nuestro gran sumo sacerdote se simpatiza con nosotros. He knows what we go through. Él sabe lo que atravesamos. He can relate. Él se puede relacionar. He understands. Él lo puede entender. Because though he was the Son of God, he was also the Son of Man. Porque sí, Él fue el Hijo de Dios, pero a la vez fue el Hijo del Hombre. And so Mary comes out to him. She falls at his feet. María sale, se postra ante sus pies. And do you notice in verse 32, she says the same thing her sister said. Y nota que en el versículo 32 dice lo mismo que su hermana. Lord, if you had only been here, Si solo hubieses estado aquí, my brother would not have died. mi hermano no hubiera muerto. And so he asked, where is Lazarus' body? Y él pregunta, ¿y dónde pusieron el cuerpo de Lázaro? And of course, the crowd is saying, well, never mind. Let's read verses 38 through 44 now. Y ahora vamos a leer del 38 to 49. 44. Oh, 44. Del 38 al 40, 38 to 44. 38 al 44. Rey, ¿comienzas? 38, a ver. 4 versículos. 4. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátele y déjele ir. Amen. So, I was looking for a verse. That's why I took a minute. Estaba buscando un versículo, por eso me tomé un minuto. So Jesus comes to the tomb. Jesús llega a la tumba. He tells them to take away the stone. Les dice a algunos que saquen la piedra. And there's discussion. We can't do that because his body has been in there 4 days. His flesh has been rotting. Y hay una pequeña discusión. No podemos sacarla porque el cuerpo ha estado 4 días ahí y huele. And Jesus responds in verse 40. Y Jesús le responde en el verso 40. Didn't I say unto you, if you would believe, you would see the glory of God? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? You need to connect 2 things. Necesitas conectar 2 cosas. Believing and seeing. Creer y ver. Man says seeing.
is believing. El hombre dice, ver es creer. God says believing is seeing. Dios dice, creer es ver. Do you understand the difference? ¿Puedes entender la diferencia? We oftentimes say, well, I won't believe it unless I see it. Muchas veces decimos, no lo voy a creer hasta que lo vea. Thomas said that, didn't he? Tomás se lo dijo. If I don't see the holes in his hands and in his side and put my fingers there, I won't believe. Si es que no veo los huecos de su mano y de su costado y si no meto mi dedo, no voy a creer. But Jesus says, if you believe, then you'll see. Pero Jesús dijo, si puedes ver. I was trying to find the scripture. It's in Kings where the armies of Syria surround Elijah. Estaba buscando ese pasaje donde, creo que está en Primera de Reyes, donde el ejército sirio se están rodeando a Elías. And Elijah's all at peace. He has no worry. Y Elías está todo en paz sin preocuparse. And the servant Gehazi comes in and he's all worried. He says, oh, the armies of Syria are surrounding us. Entonces llega su sirviente de él y le dice todo loco, ¡ah, nos están rodeando los asirios! ¡Ah! Oh, I like that. That was better than mine. And Elijah prays to the Lord, Lord, open his eyes. Y Elías oró y le dijo, Señor, que abra sus ojos. And he says to Gehazi, those who are with us are more than that are against us. Y Elías le dijo a su siervo, aquellos, los que están con nosotros son más de los que están en contra. And Gehazi went out and he saw that surrounding the armies of Syria was the armies of the Lord. Y sale el sirviente y él puede ver que alrededor del ejército sirio está el ejército de Dios, rodeándolos. And so, again, the importance of faith. Otra vez, la importancia de la fe. Do you want to see the glory of God? ¿Quieres ver la gloria de Dios? Do you want to see God work in everyday events? ¿Tú quieres ver cómo Dios obra en eventos diarios? How's that going to happen? ¿Cómo va a ocurrir eso? You get some new glasses? ¿Unos nuevos lentes? No. No. Faith. Fe. You trust God. You take God at His word. Confías en Dios, lo tomas por su palabra. And so with a loud voice, Jesus cried out, Lazarus, come forth. Y en voz alta Jesús gritó, Lázaro, sal. And out comes Lazarus, Y salió Lázaro, raised from the dead. levantado de los muertos. An indisputable miracle of Jesus. Y en este hermoso milagro de Jesús, Now, how do the religious leaders respond to this? ¿cómo respondieron los líderes religiosos a eso? They've been saying, show us a sign. Ellos han estado diciendo, muéstranos una señal. Tell us plainly that you are the Christ. Dinos de manera plena que tú eres el Cristo. This is a pretty plain sign, right? Esa es una señal muy plena, ¿cierto? But how do they respond to it? Pero ¿cómo respondieron a esta? Well, let's read verses 45 through 57. Vamos a leer del 45 al 57. ¿Qué tal? 2 versículos cada uno, empezando con Ángel. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios
que estaban dispersos. So from that day on, they made plans to put him to death. Jesus therefore no longer walked openly among the Jews, but went from there to the region near the wilderness, to a town called Ephraim, and there he stayed with the disciples. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron en aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiese. All right, three things I wanted to make note of. 3 cosas que quiero notar. Number one, Número 1. what period of time is about to happen? What festival, what holy day is going to happen? ¿Cuál es el periodo de tiempo? ¿Cuál es la fiesta o la manifestación que va a ocurrir luego? La Pascua. Passover. That's right. Correcto. Now, understand something. Y entendemos algo. Up to this point, Hasta este punto, if we were to look at time frames and how much time is of Jesus' life is recorded here for us, si es que tuviésemos que tomar una línea de tiempo y ver en qué tiempo de vida de Jesús está aquí, we're just looking at a few days. solo lo podríamos ver en algunos días. His ministry was 3 years and 3 or 4 months long. Su ministerio fue de 3 años y 3 o 4 meses más. And yet the events that we've read about here have only covered a few days of those 3 years and some months. Y este evento que acabamos de cubrir aquí solo toma algunos días de esos 3 años y pico. Chapter 12 through the end of the book, or through chapter 20, is only going to cover a few days also. Capítulo 12 al capítulo 20 también solamente va a cubrir algunos días. In fact, chapter 13, 14, 15, 16, 17, and 18 all happen within a matter of hours. Y capítulo del 13, 14, 15, 16, 17 y 18 son horas. So, as far as the 3 years and some months of Jesus' ministry, John only gives us a very small look at it. En los 3 años y más tiempo de que Jesús le tomó, Juan solamente nos da una porción de algunos días en los cuales él estuvo. And I say that because, again, that last verse in the last chapter of John, Y te digo esto por el último versículo del libro de Juan, that says if all the things that Jesus did were written down, all the books in the world couldn't contain. dijo, es que si escribiésemos todas las cosas que Jesús ha hecho, nos tomaría todos los libros del mundo. So, let's look at 2 other things here. 2 cosas de las 3. How did the religious leaders respond to this miracle? ¿Cómo respondieron los líderes religiosos a este milagro? Look at the verses. Mira los versículos. Estaban preocupados por lo que Jesús hacía. They were worried about Jesus and what he was doing. Why? That's correct. Why? ¿Por qué? Es correcto, pero ¿por qué? Envy. Because he would take That's away the right. nation and Exactly. Exactamente. Because he was displacing them. Porque él los estaba desplazando, los estaba destronando. People were looking to him instead of to them. La gente lo vería a él en vez de a ellos. Envy and jealousy are terrible, terrible sins. Y la envidia, el celo son pecados terribles, horribles. They have no place in the follower of Jesus' life. No tienen ninguna cabida lugar en la vida de un seguidor de Jesús. It's a work of the flesh. Es una obra de la carne. And we should never be jealous or envious of anyone. Nunca deberíamos estar celosos o ambiciosos con envidia de alguien. In Psalm 73, a wonderful psalm,
Salmo 73, un salmo maravilloso. I want you to read that for tomorrow. Quiero que lo leas para mañana. It talks about Asaph, who became envious of the wicked. Habla de un personaje que se volvió envidioso. And it was he became envious of the wicked because he had lost sight of the Lord. Se volvió envidioso de unas personas porque quitó su enfoque del Señor. But you know, we can be envious of brothers and sisters too. Pero podemos tener envidia de hermanos y hermanas también. We can be jealous, Podemos ser celosos. and that's not a good thing. Y eso no es una muy buena cosa. The Bible says, rejoice with those that rejoice and weep with those that weep. La Biblia dice, regocíjate con los que se regocijan, llora con los que lloran. We find it easier to weep with those that weep, Encontramos más fácil llorar con los que lloran, but sometimes we find it difficult to rejoice with those that rejoice. pero a veces podemos encontrar que es más difícil regocijarse con los que se están regocijando. Why is that? ¿Por qué es esto? Well, think about it. Y piénsalo. Someone has a heartache and they're weeping, your heart goes out to them. Alguien tiene un corazón el cual está llorando y tú vas a ellos. But someone that is rejoicing because God has blessed them, Pero alguien que se está regocijando porque Dios los ha bendecido, what thought comes to your mind sometimes? ¿qué pensamiento puede llegar a tu cabeza en ocasiones? Why didn't God bless me? ¿Por qué Dios no me ha bendecido a mí? Yeah? Ujú. And we find it difficult to rejoice with those that rejoice sometimes. Podemos tener dificultad de regocijarnos con lo que se regocijan en ocasiones. You know, this is interesting. I want you to turn in your Bibles to Matthew chapter 27. Y es interesante, quiero que vayas en tu Biblia a Mateo 27 And look at verse 18. y mira el versículo 18. Mateo. Even the enemies observed this in the religious leaders. Incluso los enemigos vieron esto en los líderes religiosos. Matthew 27, 18. Mateo 27, 18. Someone read it, please. ¿Puedes leer, Gabo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. So what did Pilate recognize? Pilatos, ¿qué fue lo que él reconoció? La envidia, the envy of them. That's right. Even Pilate, a Roman leader, Pilatos, el emperador romano, was able to recognize why the religious leaders wanted to kill Jesus. incluso siendo él, reconoció que los líderes religiosos por envidia querían matar a Jesús. Again, this envy, this jealousy should never be in us as followers of Christ. Otra vez, esta envidia, este celo, nunca debería de estar en nuestras vidas como seguidores de Jesús. Not envious or jealous of the wicked, not envious or jealous of brothers and sisters. No envidia ni celos por el mundano que va bien, o no envidia ni celos por el hermano que va bien. Now let's look at the final thing in this text. Y vamos a ver la parte final de este texto. And that is Caiaphas's prophecy. Y esto es la profecía de Caifás. Let's have someone read verse 49 through 51. ¿Alguien puede leer del 49 al 51? Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Ah, that's pretty interesting, isn't it? Qué bueno lo que dice allí, ¿no? Caiaphas, who was responsible for Jesus dying, prophesied. Caifás, el cual fue el que hizo esto de la muerte de Jesús, él lo profetizó. Pretty interesting. Think about that, huh? Muy interesante, piensen eso. So are people that don't believe in Jesus able to prophesy?
¿La gente que no cree en Jesús puede profetizar? Sounds like a good homework assignment. Suena como una buena tarea, ¿no? Nah, you don't have to do it. But No, no it's, tienes que it's hacer. interesting to think about. Huh? Pero es interesante el pensarlo. I mean, did not God speak through Balaam? ¿No Dios habló a través de Balaam? He prophesied blessings upon the people of Israel. ¿Profetizó él bendiciones para el pueblo? And yet Balaam is considered a picture of sin and something that you don't want to do. Y Balaam es considerado como una imagen del pecado, algo de lo que tú no quieres hacer. Saul prophesied. Saúl profetizó. And so that's kind of an interesting thing that you might want to study sometime. Es algo interesante que quizá quieras estudiar en alguna vez. But let's focus on what he prophesied. Pero vamos a enfocarnos en lo que él profetizó. Look at verse 50. Mira el versículo 50. That one must die to save the nation. Que un hombre muera para salvar a toda la nación. Now, of course, he probably had a different thought concerning that. Por supuesto, él tuvo un pensamiento diferente al mencionar eso. That Jesus must die so that we can keep our position and title. Que Jesús se muera para que nosotros podamos seguir manteniendo nuestra posición, nuestro título. But yet there was a truthful side to it. Pero aún fue una señal verdadera dentro de eso. All right, let's jump into chapter 12. Vamos al capítulo 12. Actually, we've run out of time. De verdad se nos fue el tiempo. So, chapter 12 and 13 for tomorrow. Capítulo 12 y 13 mañana. All right? Muy bien. And even, I know we never get to this Y sé que no, because I always have greater ideas and thoughts that we're going to get further than we do. ¿sabes? Sé que nunca vamos a llegar ahí, pero tengo ideas tan grandes de llegar lo más lejos que puedo hacer. But I want you to read or prepare for 12, 13, and 14. Pero quiero que estés preparado para 12, 13 y 14. Okay, we have to get through chapter 16 by Friday Tenemos que llegar al 16 el viernes. because I told my son Jonathan that he's going to cover chapter 17 through the end of the Porque yo book. ya le dije, le prometí a mi hijo que va del 17 hasta el final del libro. So he's preparing for chapter 17 through 21. Él ya está preparado para el 17 hasta el 21. Los capítulos. He may have to do chapter 16, I don't know. Quizá tiene que hacer el 16, pero no lo sé. All right. Okay, what's your homework? Muy bien, ¿cuáles son sus tareas? What's your homework? Jesús como fue llamado. How was Jesus called? Yes? Identify. ¿Cómo se Was a dedication feast? Como Jesús identificó Okay. al creyente. Come on. How was Jesus identified by other believers? Leer Salmo 13. Okay. Psalms 73. Right? Okay. ¿Qué más? Y el bosque. El bosque. Sí, él tiene que decir qué capítulo quiere para. And also the outline. You need to tell them the outline. Yeah, chapter 13 and 14, you're going to choose something to do the IBS on from Oh, there. 13 and 14. Solo del 13 y del 14 tienes que escoger un pasaje para... Okay? All right. Who's going to pray for us? Muy bien. ¿Quién va a orar por nosotros? Se ven los locos. Anybody going to pray? ¿Alguien quisiera orar? Ya, Gabriel. Gabriel wants to Okay, pray. Gabriel. Señor, gracias por esta clase, Padre, y gracias por mostrarnos, Señor, la verdad. Gracias por la vida de Pastor Luz, Señor, de Joaquín, Señor. Y oramos, Señor, para que esta verdad quede en nosotros, Señor, y tengamos esta urgencia, Señor, por llevar la verdad a los demás también, Padre. Gracias por tu fidelidad en esta clase, Señor, y como nos enseñas, Señor.
afírmalo en nuestra mente y en nuestros corazones, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 All right. Dios te bendiga. God bless you.